presentar a David Méndez Gómez. Él, muchas gracias a los dos. David Méndez nos va a hablar sobre los señores de Mixquiahuala, Atenco y Tezontepec en el mapa Atenco-Mixquiahuala, un análisis iconográfico e histórico para su identificación. Antes de cederle la cámara y el micrófono a David, voy a leer un poco sobre su semblanza de vida académica. Él es licenciado y estudiante de maestría en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA. Es licenciado en Sistemas Computacionales por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Se ha desempeñado como apoyo operativo en el Programa de Desarrollo Cultural de la Huasteca. Además, es como etnógrafo en la Universidad Iberoamericana e historiador, coordinador de los proyectos ULAPAN, un pueblo milenario, y además coordinador del primer Congreso Regional del Valle del Mezquital, en coordinación con la Secretaría de Educación y Cultura del municipio de Tetepango, en Hidalgo. Es coordinador del Centro de Estudios Etnohistóricos, Asociación Civil, y ha realizado cursos de especialización en la lengua y cultura ñañú en el Instituto Ogamuy, Asociación Civil, y en la enseñanza de la educación secundaria por ACMO, Bright Ideas, Brilliant Future. Pues es más, también tiene presentaciones en diferentes congresos nacionales e internacionales y tiene textos publicados. David Méndez, muchas gracias por tu participación y te cedemos la cámara y los micrófonos. Adelante, David. Gracias. Hola, sí, buenas tardes a todos. Antes que nada, pues quiero agradecer, ¿no? Al doctor McQuill, ¿no? Por habernos permitido estar aquí con ustedes, al público en general por verme, ¿no? Por vernos en esta mesa muy interesante sobre ñañús, ¿no? Del Valle del Mezquital. Bueno, voy a compartir la pantalla. Me avisan si se nota. ¿Ya se ve? Sí. Ok. Bueno, el mapa de Atenco-Mixquiahuala es un documento que estudié, ¿no? En parte de mi tesis de licenciatura ahí en la ENA, ¿no? Y en esta ocasión voy a presentarles lo que es la parte investigativa sobre los señores de Mixquiahuala, Atenco y Tezontepec dentro del mismo códice. Bueno, me voy a apurar para que no llevemos tanto tiempo. Ok. El mapa de Atenco-Mixquiahuala es un documento cartográfico, ¿no? de época colonial del año de 1579. Bueno, es parte de una serie de documentos conocidos como Relaciones Geográficas del siglo XVI, ¿no? Este conjunto de documentos pueden ser una serie de preguntas, ¿no? Que mandó el rey Felipe II a Nueva España porque pues el rey pues, no conocía los territorios en ese momento que estaban bajo su dominio, ¿no? Entonces, esta serie de preguntas eran básicamente preguntas geográficas, de la historia regional, ¿no? Y en la pregunta 10 específicamente menciona la realización de un mapa, ¿no? En todas las relaciones, en el cual afortunadamente estas relaciones llegan al partido de Mixquiahuala, en ese momento, que era el corregidor Juan de Padilla, ¿no? Y entonces, al parecer, como ustedes lo pueden observar, ¿no? En el mapa, es un tlacuilo, ¿no? Lo que llegó a manos de un tlacuilo, de algún escribano indígena, y entonces él elaboró este mapa. Contiene elementos pictóricos de tradición prehispánica, se nota ampliamente luego en los topónimos, la forma de representar los topónimos, en la forma de representar los señores, ¿no? Pero al mismo tiempo también posee elementos de tradición europea, ¿no? En este caso, por ejemplo, vemos las iglesias, ¿no? Y algunas glosas en español, ¿no? Que denotan, ¿no? Por ejemplo, los lugares representados en dicho mapa. Lo que también se puede observar es que los topónimos tienen color, ¿no? En este caso, los elementos de tradición prehispánica tienen color, poseen de color, a diferencia, por ejemplo, de los elementos de tradición europea, ¿no? Que son, podemos decir, a lápiz, ¿no? O en blanco y negro, ¿no? Podemos decir esto.
Entonces, algo que me llamó mucho la atención de este códice, por ejemplo, ¿no? Aparte de todo, que es muy interesante, ¿no? Todas las partes de los topónimos, son los señores, ¿no? Que es una de las partes más difíciles de identificar, ¿no? Por el contexto en que se está realizando. Entonces, son los señores que se encuentran en el centro, ¿no? Que yo los nombré como con la clave personaje A, personaje B y personaje C, ¿no? Entonces, las preguntas principales eran quiénes son estos personajes, ¿no? Qué identidad étnica poseían estos personajes, ¿no? Qué relación tenían estos personajes con la región, ¿no? Y qué cargos políticos no tenían. Estas eran como las principales preguntas que tenía acerca de este mapa. Entonces, pues inicié principalmente a través de un contexto histórico, ¿no? Y ubicar regionalmente qué región representaba este mapa, ¿no? Entonces podemos decir que la ubicación geográfica, ¿no? Está la parte de lo que hoy conocemos como Valle del Mezquital, ¿no? En el estado de Hidalgo, ¿no? Y esta región podemos decir, representa lo que es Mixquiahuala, Tezontepec y Atenco, que están en la ribera del río Tula, ¿no? En la que va de sur a norte, ¿no? Y que llega hasta Izmiquilpan, ¿no? Y también representa algunas zonas de algunos cerros cercanos en la zona, ¿no? Esta región era conocida antiguamente como la Teotlalpan. No me voy a meter mucho en esta situación porque sería otra ponencia, ¿no? Ok, el mapa de Atenco Mixquiahuala en su contexto histórico. ¿Qué está pasando entre 1570 y 1580, ¿no? Que se está realizando este mapa. Sabemos que las jurisdicciones en este momento, las españoles, son muy imbricadas, ¿no? O sea, son muy difusas, sobre todo porque comienza a tener este comienzo de esta organización social y política en Nueva España, y entonces de repente las jurisdicciones comienzan a tener problemas con otras jurisdicciones, ¿no? En cuestiones de límites. Lo que sabemos en este momento es que existen 3 jurisdicciones principales, ¿no? En este caso, ¿no? Una jurisdicción económica, una jurisdicción administrativa y una jurisdicción eclesiástica, ¿no? Que están contiguas en este momento, ¿no? Dentro de la jurisdicción económica sabemos que, por ejemplo, el partido de Atenco estaba encomendado a la corona real, ¿no? Mandaba los tributos a la corona real, ¿no? Y Tezontepec, por ejemplo, estaba encomendado a Alonso Pérez, ¿no? Mixquiahuala, la mitad estaba a la corona real y la mitad estaba a Melchor de Contreras. Eso es lo que tenemos, ¿no? En este momento sobre la cuestión económica. En la parte administrativa, tenemos, por ejemplo, que existe el partido de Mixquiahuala, Atenco y Tezontepec, que estaba con Juan de Padilla. Anteriormente existía otro corregidor que era Manuel de Olvera, que tenemos documentos muy importantes, ¿no? Sobre este corregidor también. Y al mismo tiempo tenemos las visitas parroquiales, ¿no? Que es esta división eclesiástica. Sabemos que antes de 1560, los que administraban los sacramentos en la zona eran los agustinos y los franciscanos, ¿no? Los franciscanos de Tula y Tepetitlán llegaban a Atenco y Tezontepec, y los agustinos de Actopan llegaban a Tepatepec, ¿no? Y Mixquiahuala en ciertos momentos. Después de 1570 se coloca un fraile secular, no, perdón, un padre secular, y entonces este padre era Juan de Cabrera, ¿no? Que administra ya los sacramentos y que va visitando los diferentes pueblos, ¿no? Se menciona que este clérigo va a Santa María Huilotepec, que estaba bajo la jurisdicción de Mixquiahuala, ¿no? Bajo la República de Indios en este momento de Mixquiahuala. Tenemos, por ejemplo, también Santa María Anal, que también en otros documentos aparece como Analco, ¿no? Que estaba sujeta bajo la República de Indios de Atenco, ¿no? Pero al mismo tiempo este personaje también hace las visitas a Tepeitic y a Tepatepec, ¿no? Este es como el contexto que tenemos en ese momento. Algo interesante es que, por ejemplo, la descripción del arzobispado sí nos menciona, ¿no? Cuál es el pueblo de indios, ¿no? Que se estaba haciendo en ese momento, ¿no? La república y el cabildo de cada uno de los diferentes pueblos, ¿no? En este caso sabemos que en Mixquiahuala, el gobernador para 1570 era Gabriel de la Cruz con sus principales, ¿no? No los voy a mencionar porque me voy a tardar más tiempo, ¿no? Sabemos que en Tezontepec tenemos como gobernador a John Joseph Cortés, ¿no? Y a sus principales, ¿no? Lo interesante es también Atenco, ¿no? En este caso, porque él en la descripción del arzobispado menciona que había muerto meses antes y que en ese momento que se estaba haciendo la descripción no hay gobernador,
¿no? No hay gobernador en ese momento, pero sí menciona algunos principales, ¿no? Que es don Mateo Citlal, don Jerónimo Xochitl, Anselmo Tetlancoch, y se puede observar, por ejemplo, que tienen este apellido en idioma náhuatl, ¿no? Pero sin embargo existe otro documento también interesantísimo, que es el Códice de Santa María Nativitas Atenco, donde ahí sí menciona, por ejemplo, lo que son los gobernadores para 1569, ¿no? Entonces, este códice menciona que es Martín de Porras como gobernador, y menciona, por ejemplo, a Jerónimo como regidor, que es posiblemente Jerónimo Xochitl, ¿no? Que está mencionando la otra fuente histórica. Anselmo Tetlancoch, ¿no? Está representado como, por ejemplo, ya después dice que es Anselmo González, ya con un apellido español, ¿no? Como alcalde. Y tenemos a Pedro Sánchez como regidor, ¿no? Algo interesante, ¿no? Que va vinculado con la pregunta que ahorita realizaron, es por qué hay estos apellidos en idioma náhuatl, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, las relaciones geográficas del siglo XVI, sobre todo en este caso de Mixquiahuala y Atenco, menciona que Atenco es otomí, ¿no? Tiene mucha gente otomí, ¿no? Sin embargo, los nombres y lo que se está representando, ¿no? Son en idioma náhuatl, ¿no? Entonces, esto se puede explicar más o menos por un poco de la historia que se está haciendo en el Valle del Mezquital, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que la zona, tras la caída de los tepanecas a principios del siglo XV, ¿no? La zona fue conquistada, ¿no? Por los grupos nahuas, ¿no? Del centro de México. Sabemos que esto comienza con con el sometimiento que está haciendo Moctezuma Ilcamina, ¿no? Y entonces comienzan a tener gran presión sobre la zona, ¿no? Comienzan a dar una presión política muy importante sobre los grupos otomís. Por ejemplo, uno de los datos bien interesantes es lo que menciona la relación de Atitalaquia, ¿no? Donde dice que estos pueblos no tienen señor otomí, ¿no? Porque luego que son conquistados, sobre todo los que no se quieren conquistar, matan al señor ñañú, al señor otomí, y colocan a un señor náhuatl, ¿no? En este caso, que sea sí, que sea con la identidad náhuatl, podemos decir, que sea obediente al gobierno náhuatl. Y también menciona, por ejemplo, que existen algunas poblaciones, ¿no? Otomís, donde se sometieron voluntariamente a esta nueva hegemonía, y entonces a ellos se les permitió tener un señor otomí, ¿no? Que es una cuestión muy interesante para observar estos cambios, ¿no? Y entonces comienza a haber pues podemos decir, esta fuerza política náhuatl dentro de la zona, ¿no? Entonces, cuando llega, por ejemplo, la conquista española, tenemos que muchos pueblos ya están nombrados en idioma náhuatl, ¿no? Tienen su correspondencia en otomí, pero por cuestión hegemónica, pues pesa un poquito más esta visión náhuatl, ¿no? Y también por la política española, donde le da también más peso a este idioma en ciertas ocasiones, ¿no? Ok. Vamos con el análisis de los personajes. Esto es interesante porque lo que hacemos es intentar no perder el contexto con el mapa, ¿no? Entonces, lo que vemos es que estos señores se encuentran al lado de iglesias, ¿no? En esta visión, en tradición europea, ¿no? Entonces, vemos que, por ejemplo, el personaje A, que con esta interesante figura de ave, ¿no? Se encuentra al lado de la iglesia que dice su glosia. Esta es la iglesia de Mixquiahuala. Por tal motivo, ¿no? Se identifica a lo mejor que está vinculado con este sitio, con Mixquiahuala. El personaje B se encuentra a un lado de la iglesia de Tezontepec, ¿no? Que así lo muestra su iglesia. Y el personaje C, ¿no? Que también dice Santa María de Atenco, está relacionado con este personaje, ¿no? Bien. Ahora, lo que hacemos es, me basé mucho en lo que es el análisis que hace Panofsky, ¿no? Este método que utiliza, que es el método Panofsky, precisamente, en el cual divide para poder estudiar este tipo de semasiografía, de iconografía, es realizar un análisis preiconográfico, iconográfico e iconológico, ¿no? En el cual ya el iconológico va más el contexto histórico, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos de esta descripción en análisis iconográficas, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, este personaje lleva un Tepotzolcali, ¿no? Que va dividido, lleva una tilma, ¿no? De color amarillo, ¿no? Podemos decirlo, que es no tiene diseño, solamente tiene el color. Algo interesante también es que lleva un temílotl,
¿no? Un amarrado de cabellos muy interesante, y este amarrado de cabellos lleva un Quetzalpiloni, ¿no? Que es un tocado de 2 borlas, así vienen en las fuentes históricas, ¿no? Lleva alrededor del cráneo, ¿no? De la cabeza, una diadema, ¿no? Esta diadema es de los señores, ¿no? Un Xihuitzoli, ¿no? Amarrado con un Tlalpiloni. Y sobre la cabeza lleva un antropónimo, ¿no? Un antropónimo que se llama, que es Águila, así lo mencionan. Este documento, debo mencionar, ya fue también investigado por Alfonso Torres y Lalo Rodríguez Cano, ¿no? Y también retoman ellos también algunas descripciones que menciona Acuña, ¿no? En su interpretación sobre este mapa, ¿no? Entonces ellos lo colocan como Águila o Cuautli, ¿no? Antropónimo Cuautli para decir señor Águila, ¿no? Tenemos otro personaje muy interesante, ¿no? Que es el personaje B. Tiene elementos muy similares al personaje A, ¿no? En este caso. También posee un Tepozoicpali, una tilma, tiene la diferencia en el color, ¿no? Que en este caso es rojo, pero tampoco no posee un diseño, ¿no? Tiene un temilot, un amarrado de cabellos, una diadema podemos de señor, ¿no? Un Xihuitzoli, un tocado de 2 borlas, y también cambia, ¿no? En esta diferencia, que lleva un antropónimo llamado Sontecomat, ¿no? Un antropónimo que es descrito como cabeza, ¿no? Eso también lo menciona Acuña y lo retoma Rodríguez y Rodríguez, ¿no? Y tenemos este tercer personaje. Este tercer personaje también es muy interesante, ¿no? Sobre todo porque marca elementos muy distintos a los otros, ¿no? En este caso vemos una tilma, ¿no? Donde posee estos elementos cuadrangulares o esta malla de red, ¿no? Que está muy relacionada, por ejemplo, con las mantas que usan los señores, ¿no? Y también lleva, por ejemplo, un Xihuitzoli, pero no tiene el temilote, ¿no? O sea, no tiene este amarre, y al mismo tiempo tiene este Quetzaltematli, ¿no? Pero no la tiene de 2 borlas, ¿no? Es un Quetzaltematli simple de una sola borla. Y arriba tenemos el antropónimo Iluit, ¿no? Que es un antropónimo relacionado con es una especie de reguilete con 4 pequeños círculos alrededor. Iluit representa día o representa fiesta, ¿no? En la visión náhuatl. No estoy representando, por ejemplo, en la visión ñañu, porque desafortunadamente no tenemos documentos que digan, que me encantaría, ¿no? Tener estos elementos en idioma otomí, pero en los fuentes históricas no aparecen, ¿no? Entonces, lo único que ahorita podemos hacer es hacer como el análisis a través de lo náhuatl. Bien, vamos a cruzar la información con fuentes históricas e interpretación iconológica, ¿no? ¿Qué tenemos, no? El Quetzalpiloni lo encontramos sobre todo en lo que es el Códice Mendoza, ¿no? Este Códice Mendoza, ¿no? Se observa, por ejemplo, que ellos mencionan que los altos rangos militares, sobre todo lo que es el Tlacateca, el Tlacoxcalca, el Tezcacóatl y otros altos rangos militares se colocan esta borla de 2, este tocado de 2 borlas, ¿no? También son los únicos, los rangos militares, son los únicos que pueden utilizar este temilot, ¿no? O sea, este amarrado de cabellos, ¿no? No lo puede usar otra persona, ¿no? Entonces vamos investigando sobre este personaje. También menciona que a estos rangos militares se les da porque han capturado más cautivos en la guerra, ¿no? Se les otorga Quetzalpiloni en el momento en que en la guerra cautivan más guerreros, ¿no? Y entonces el mismo Tlatoani, ¿no? En este caso del centro de México, les da estas insignias, ¿no? Algo también muy interesante, ¿no? Es la cuestión del Tlacateca y el Tlacoxtecatl, ¿no? El Tlacatecutli y el Tlacoxtecutli. ¿Qué es esto? Significa que cuando, por ejemplo, ellos van y toman ciertas poblaciones, pero ellos no se quieren someter al reinado de México Tenochtitlan, ¿no? Entonces, quitan al señor, como lo menciona, por ejemplo, la relación de Atitalaquia, quitan el señor, colocan a estos nuevos mandos militares y les colocan la diadema de turquesa para decir que ya son señores de esa zona. Son una imposición, ¿no? Por ejemplo, de esa zona para poder tener amarrados esa zona, ¿no? En este caso. Entonces, eso nos da muchas hipótesis acerca de los señores que estamos viendo en el mapa de Atenco Mixquiahuala, ¿no? Una cosa bien interesante que también se encontró es la Inquisición de Tlahuapan. Les platico un poco sobre este importante documento. La Inquisición de Tlahuapan es un documento que se realiza aproximadamente en el año de 1532, muy cercano a la conquista,
Y en eso encuentran, por ejemplo, a dos indios realizando un culto a los cerros, ¿no? Que se llaman en estos, por las traducciones que se han hecho a través del maestro White y otros académicos, que es Antonio Tlacatecutli y Alonso Tlacochtecutli, ¿no? Tenemos estos rangos militares dentro de los apellidos, ¿no? Entonces menciona que estas personas lo tenían por papá mayor, ¿no? Que en este caso, o sea, tenían ciertos rasgos también sacerdotales, pero que también se encargaban de recoger los tributos. Una cosa que, bien interesante que menciona el Códice Mendoza es que tanto el Tlacatecutli como el Tlacostecutli tienen podemos decir, la encomienda por parte de la hegemonía mexica de recoger estos tributos y enviárselo a México Tenochtitlan, ¿no? Y entonces lo que están mencionando en la Inquisición de Tlahuapan es que Antonio Tlacatecutli y Alonso Tlacostecutli también se encargan de recoger los tributos, pero en este caso ya no existiendo. Por ejemplo, este gobierno indígena náhuatl se encargaba nada más de hacer la fiesta que hacen de 20 a 20 días, ¿no? Pero aún así recogen estos tributos. Un dato también bien interesante, ¿no? Es que estas personas no hablaban el idioma náhuatl, ¿no? O sea, por lo que se menciona en este documento, se necesitó de un traductor del mexicano al otomí y del otomí al mexicano y del mexicano a español para para que los escribanos que estaban haciendo la descripción pudieran traducirlo al español, ¿no? Entonces, estamos viendo que tenemos ya a finales de este periodo una cierta imposición de estos valores todavía nahuas, ¿no? Y valor cultural, ¿no? Que se está viendo en la zona. Ahora, tenemos, por ejemplo, otros dos cuestión iconológica, ¿no? Sobre todo vinculado con el personaje C, que es el Quetzaltemali y un Xihuitlilmatli, ¿no? Lo que vemos, por ejemplo, según las fuentes históricas, que el Quetzaltematli, que es tocado de una sola borla, ¿no? Lo vemos aquí en el Códice Matritense, que está vinculado sobre todo con algunas señores y algunas deidades, en este caso con Amimit, ¿no? Pero lo que igualmente es muy interesante es la tilma, ¿no? Porque la tilma trae este juego de caracolillos y esta red. Según lo que mencionan algunos autores, ¿no? Está la manta, ¿no? La manta de algodón, ¿no? Y sobre ella se coloca una manta de Ishle y de Enneken, una serie de red, ¿no? En el cual en medio se colocaban estos caracolillos para dar esa imagen, ¿no? De estar como cuadriculada esta red. Esto solamente lo usan los gobernantes, ¿no? Nada más lo usan los gobernantes y los señores de alto rango, ¿no? Entonces es un análisis iconográfico bien interesante para que uno de estos personajes tengan esta tilma. A ver, también hay otra cosa interesante, ¿no? Esto lo recogí de Solita, de la breve relación, que menciona que los matlatzincas, antes de que dieran guerra a Tzayacatzin, ¿no? Mantenían un gobierno tripartita, ¿no? En el cual estaba hasta arriba el Tlatoani, abajo estaba el Tlacatecat y estaba el Tlacoxcalca. Se vuelve a mencionar, por ejemplo, este gobierno y estos órdenes militares junto con el Tlatoani arriba, ¿no? Este gobierno tripartita es también muy interesante, ¿no? Porque también, si vosotros, por ejemplo, nos metemos mucho a la cosmovisión ñañú, otomí, también hay una visión muy tripartita de la zona. Y estos gobiernos tripartitas, sobre todo lo vemos mucho con las triples alianzas, ¿no? Que estamos viendo que es una tradición muy mesoamericana, ¿no? Que no solamente repite la visión náhuatl, ¿no? Sino que antes a la hegemonía mexica ya existían este tipo de gobiernos, ¿no? Ahora, lo que se hizo ya después de encontrar diferentes personajes y diferentes maneras de entender estos señores, se hizo una tabla para poder vincular, ¿no? De qué señores estamos viendo y qué personaje está vinculado, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces vimos que es Tlacateca, Tlacoxcalca, Tlacatecutli, Tlacochtecutli, ¿no? Un Tlatoani, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el Tecutlatoa, que también lo menciona Sagún, por ejemplo, como que es el señor, el mayor señor de los otomís en este momento, ¿no? Y otros, y lo que se hizo fue conjuntarlo con ya el personaje. Entonces, ¿qué podemos definir en esta situación? Se definen cosas bien interesantes, ¿no? En este caso, primero vemos, por ejemplo, la posición y el rango, en este caso, a través del tamaño de los personajes.
Entonces estamos viendo que, por ejemplo, pesa más en rango por el tamaño que presenta, ¿no? El señor de Mixquiahuala que, por ejemplo, el señor de Atenco, ¿no? Y entonces también observamos que el señor de Mixquiahuala posee este tocado de dos borlas, este temilot, ¿no? Que nos está diciendo que es un gobernante militar, ¿no? Posiblemente impuesto, ¿no? Posiblemente por la Triple Alianza. Y también lo que estamos observando es que trae el nombre de Águila, ¿no? Más abajo, por ejemplo, tenemos a otro señor, otro personaje, igual con estos mismos rangos, ¿no? Y también observamos que puede estar vinculado con un Tlacochtecutli, ¿no? Esta unidad tripartita, ¿no? Que nos menciona. Y tenemos un tercer personaje que puede estar vinculado por la forma en como vemos que tiene un tocado de una sola borla, pero al mismo tiempo trae esta manta de red que estamos viendo ante un gobernante local. Lo interesante es ver que los dos gobernantes militares son de mucho más alto rango que el señor local, ¿no? Que es una cosa bien interesante que estamos viendo, lo que yo puedo interpretar, ¿no? En esta cosa, es que lo que nos está diciendo en este momento en México Tenochtitlan es que los militares pesan más que los señores locales, hay una imposición, ¿no? En este caso. Los que están gobernados por rangos militares directamente pesan mucho más que el gobernante local, ¿no? En esta situación, que el Tlatoani. Bien, otra cosa que se hizo fue, por ejemplo, mencionar si estos personajes son históricos o son del cabildo indígena en ese momento. Si vemos, por ejemplo, una imagen del Códice de Santa María Nativitas Atenco, observamos, por ejemplo, que sí llevan ciertos iconografía que es parecida a lo que estamos viendo en el mapa de Atenco Mixquiahuala, en este caso del Tepochtzoic-Pali, pero ya no poseen, por ejemplo, estos elementos de los tocados y y de la tilma, ¿no? Que da este rango social. Entonces, lo que estamos observando es que sí, ¿no? En este caso retomo a Rodríguez Cano y a Alfonso Torres, en el cual ellos mencionan que son históricos, ¿no? Se confirma que sí, ¿no? Estos personajes podrían ser históricos, ¿no? Algo más que se hizo fue una comparación con documentos históricos que dieran nombres de los apellidos que se estaban haciendo en ese momento, ¿no? En contexto, ¿no? Con el mapa de Atenco Mixquiahuala, para ver si hay estos nombres en la región. Entonces, se encontró, por ejemplo, el libro de bautismos de San Antonio Mixquiahuala y Santa María Huilotepec, ¿no? O sea, ahí encontramos que los principales apellidos de la época son Papa, Cuixtli, Xoco, Tecpa, Huitzil y Zonteco. También hay unos en idioma otomí, ¿no? Que son Emet, Soni, Tetsu y Mitu, ¿no? Que son algunos de los nombres que se van repitiendo. En los nombres, prácticamente la mayoría son en náhuatl, ¿no? Son en náhuatl, pero como lo mencioné antes, no significa que la población sea totalmente náhuatl, ¿no? Sino que hay gente otomí que está haciendo la traducción al idioma náhuatl, ¿no? Dentro de la palabra otomí encontramos algo bien interesante, el nombre Cuixtli. Cuixtli no tiene que ver con águila, sino como un halconcillo pequeño que es un halcón que es muy, muy común aquí en el Valle del Mezquital, ¿no? Entonces podemos interpretar que el nombre Cuixtli está mejor identificado con este personaje, ¿no? Y tenemos también, por ejemplo, que el nombre, tenemos también el nombre Zonteco, ¿no? Que es como la contracción de Zontecomatl, que también puede referirse a cabeza. En idioma ñañú solamente se encontró, por ejemplo, el nombre Shuni, que tiene que ver también con un águila, ¿no? Con la representación de un águila, que puede también estar representando a este señor. En los otros dos idiomas, pues no se encontró, ¿no? En este caso no lo tenemos, o por lo menos no lo he identificado en relación de bautizos, ¿no? De Mixquiahuala, ¿no? Entonces ya vemos que también el último, que es Iluitzin, igual no tenemos todavía una identificación sobre un nombre, lo dejamos igual como lo mencionan Rodríguez Cano y Torres Rodríguez, ¿no? Pero lo que podemos entender es que son históricos, ¿no? Se puede concluir que estos personajes son históricos, tienen una influencia, pesan más lo que es el grado militar, ¿no? Posiblemente relacionado con la influencia náhuatl, y que el señor local de alguna manera sí está siendo relegado, ¿no? Es lo que podemos concluir. Bueno, 26 minutos, por mi parte es toda, Runtiri Hamadi, ¿no? Y muchas gracias, ¿no? A todos por estar aquí presentes.
Muchas gracias, David. Sin duda, interesante la presentación y los análisis que haces, no solamente de este importante documento y además las relaciones que empiezas a hacer y las conexiones con otros documentos que tal vez no tienen nada que ver, pero sí tienen mucho de relación entre estos. Tenemos saludos. Eh, Nakshit Ishui. Saludos al doctor Sergio y a los demás investigadores. Felicitaciones por sus trabajos a nombre del colectivo Raíces Misquiahualenses. Eh, Ale Peralta, muchas felicidades. David Méndez, al igual que Carolina Gómez, felicidades al licenciado David Méndez. Lupillo Aparicio nos menciona que es muy interesante. Tenemos un comentario de nuestro amigo Mauricio Rincaño. Él dice, Neshpaktia nochi intlen nastech mono nochialia, namech motla paligulia ika nochi no yolo, mitlas okamati ika motlactoli no nyutzin Maurilio Rincaño. Además, Leopoldo Martínez manda felicidades a David Méndez y por la excelente presentación. Además, estas cuestiones de las relaciones de los nombres de las lenguas que se hablan y que aún se siguen hablando en esta región del Valle del Mezquital,